Amigas, amigos, muy buenas tardes. Víctor López García y Nativa Televisión en diálogo y debate. Nos están viendo en directo, en Claro, en directo en 120 canales de cable de todo el país, en directo vía digital. Por razones ajenas a nuestro programa, solamente vamos a tener la mitad de tiempo. Tenemos 3 invitados: la doctora Blanca Valverde, chiclayana de nacimiento, con posgrado en la Católica; el doctor Walter Navarro, que es presidente del cuerpo médico del Hospital Loaiza, presidente de ILADIC, Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Gobernabilidad. Y en la segunda parte vamos a tener acá nada menos que a Miguel Ángel Mufarech, líder del PPC. ¿Cómo está, Blanca? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor López. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes a todos los televidentes. Gracias. Blanca, ¿qué piensan los jóvenes como tú de la situación política del país, del Congreso de la República, del gobierno, en síntesis? Yo creo que el pensamiento de los jóvenes actuales es un pensamiento, uno, de desconfianza y otro también de alerta, ¿no? A 6 meses del intento de autogolpe de Estado, pues los jóvenes estamos un poco preocupados de haber tenido tantos años de democracia, pues la situación política nos haga entrar quizás en una nueva dictadura, ¿no? Existe con estas actitudes del Congreso, hemos visto congresistas con ataques de ira que son irreconocibles y los evidentes casos de corrupción, pues esto causa mucho asombro y debe ser un motivo para que los jóvenes nos preocupemos un poco, ¿no? O bastante, ¿no? Es cierto, estamos en una coyuntura de inseguridad e incertidumbre, inseguridad económica, social, política, sobre todo delincuencial, ¿no? Y también incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará, ¿no? Con este gobierno muy inestable, con un Congreso de basuras, mayormente, ¿no? Bueno, doctor Walter Navarro, acaban de hacer ustedes un tremendo evento en el Colegio de Abogados sobre el tema del COVID, ¿no? La verdad de la pandemia. ¿Cuál es la verdad de la pandemia en síntesis, doctor Navarro? Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Siempre un gusto venir a tu programa. Gracias. La verdad de la pandemia es justamente eso, ¿no? Yo creo que hay una indignación de todo el pueblo peruano y sobre todo de los familiares muertos. La pandemia y el COVID generó en el Perú la peor epidemia en los últimos años y provocó la muerte de más de 220.000 personas, más que en los 10 años, 12 años de Sendero Luminoso, y el abandono y la orfandad de 100.000 niños. Y eso es una cosa terrible. Y nadie ha tomado esto para poder resarcir el daño que se ha generado. Yo creo que la pandemia, que generó muchos actos dolosos y de corrupción del gobierno de Martín Vizcarra, tiene que ser reevaluado, se tiene que formar una comisión de la verdad y se analizó en este evento. El evento se llamó La verdad de la pandemia. Hace 2 semanas nos juntamos expertos de primer nivel, de lujo. Tenemos al periodista Carlos Paredes, autor del libro El poder del lagarto, el perfil del lagarto, perdón, y donde él desnuda en su momento los actos de corrupción en toda su gestión y el vacunagate. Luego estuvo invitado la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza, el también exministro de Salud, Abel Salinas, que participaron y han tenido mucho que ver con el tema de la pandemia y del tema de la salud del país. El experto Omar Neira, experto en salud pública, y la doctora Mónica Yaya, que habló sobre el tema de las contrataciones del Estado. Y en todos estos presentaciones se analizaron todos los ítems y los problemas que se generaron producto de la corrupción y el mal manejo de la pandemia. No nos olvidemos, para abril del 2020 ya había mucha evidencia en muchos países del mundo e instituciones como la OMS, OPS, el Instituto Charité de Berlín y el Imperial College, que habían dado ya formas de cómo manejar y qué es lo que recomendaba. Uno de ellos, por dar un ejemplo, el tema de las pruebas moleculares. Terminaron acá comprando las pruebas rápidas cuando debieron comprar las pruebas moleculares, que ya había evidencia de que eran las únicas que podían detectar el COVID. Y esto generó, lamentablemente, la muerte de muchísima gente, al margen de otras políticas terribles, como por ejemplo el tema de la cuarentena, que fue una de las cuarentenas más cerradas
la gente no podía salir y destructiva. Realmente fue un despropósito el mal manejo que se generó. No nos olvidemos también que se cerró el primer nivel de atención, no se compraron los equipos de seguridad para los médicos y para el personal de salud, que provocó también muchas muertes, y todo esto fue manejado por el, en ese momento, ministro de Salud, Víctor Zamora, que en su momento le decían el doctor Muerte, y que es uno de los responsables y que deberían ser juzgados junto a Vizcarra y a su primer ministro. Yo creo que esto no puede quedarse en la impunidad y tiene que haber una consecuencia. La sociedad civil lo debe exigir y lo debe pedir. Yo creo que el Colegio de Abogados tomó en esa presentación donde se realizó la verdad de la pandemia y ha asumido la posibilidad de formar y participar en esta Comisión de la Verdad, formar la Comisión de la Verdad y trasladarla al Congreso para que el Congreso la asuma como propia. Cierto, ¿no? En el país uno de los grandes problemas que ustedes lo están graficando es que no solamente hay inmoralidad y corrupción, no solamente hay incapacidad e ineficiencia, sino también hay sobre todo el no pago de las culpas de los responsables, ¿no? Está comprobado técnicamente, por ejemplo, que el Perú ha sido el país que peor ha manejado la pandemia en términos sanitarios. El promedio de muertos por mil en el Perú supera a todos los países del mundo. Esto es la incapacidad, la inmoralidad del gobierno de Vizcarra y todos los caviares y rojos que trabajaron con él, hay que decirlo. Caviares y rojos que estuvieron vinculados al 100% con él. Y lo segundo es que el Perú es el país que peor ha manejado económica y socialmente la pandemia. Somos los más agravados en América Latina. Y seguro que por todo esto es que también llama la atención, doctora Blanca Valverde, que los jóvenes no reaccionan. Los jóvenes están muy pasivos, muy callados. O sea, con todo lo que pasa en el Perú, hay razones sobradas para que haya una insurgencia juvenil, por lo menos, ¿verdad? De identidad y compromiso con los valores y los principios éticos y morales, por lo menos, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo creo que quizás no existe mucha reacción juvenil porque existe mucha desconfianza y descontento a las autoridades, ¿no? Hoy en día quizás el ciudadano de a pie y el joven de a pie prefiere, en lugar de mirar la política, que más que parece un circo, prefiere mirar otros canales de entretenimiento y no le da el valor que corresponde. Y todo esto se está volviendo un círculo vicioso, porque al tener nosotros a un representante incapaz, un congresista incapaz, un alcalde incapaz, que genera pues el descontento del ciudadano, el descontento del joven, y esto genera este descontento, esta incapacidad, esta desinformación, pues genera otra vez volver a elegir a este candidato incapaz, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a los jóvenes que le pongamos más atención. La política no está perdida, eso no es política, eso es politiquería, esos no son políticos, son pseudopolíticos. La verdadera política es trabajar por la gente, es dar todo para y por la gente, ¿no? Muy bien. Doctor Navarro, justo lo que dice la doctora joven, Blanca Valverde, es que en el Perú, la mayoría de los peruanos tiene dos conceptos fundamentales. Uno es que los políticos y los gobernantes son sinónimos de inmoralidad y corrupción, de incapacidad e ineficiencia. Y dos, no hay confianza ni credibilidad en los políticos. Le pregunto, ¿ustedes están enfatizando y tratando de que haya una comisión de la verdad, que debiera haberla, para el tema de la pandemia, con los miles de muertos y los miles de millones que se han robado? ¿Usted está convencido, creído que esto va a ser posible? Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde y eso es lo que siempre hemos tenido. Y la DIC, que es un instituto que defiende los derechos humanos, la libertad y la democracia, pero sobre todo la ética, cree que los jóvenes tienen mucho que dar todavía por el país. Si bien es cierto, la política está siendo mal vista por ellos, por muchos de los políticos como Vizcarra y todo este grupo de gente que lucró en un tema tan sensible como es la pandemia. Yo creo que los muchachos, hay muchos que creo que se rescatan. Nosotros en ILADIC tenemos muchos jóvenes que nos están apoyando y están trabajando codo a codo para poder luchar y poder discutir todos estos problemas políticos que se presentan en el día a día. Y lo que quiero recalcar es que muchos o algunos de los que estuvieron en la pandemia se han reciclado y están ahora en este gobierno trabajando en el Ministerio de Salud.
Por lo tanto, hay que exigir justamente que también este gobierno maneje bien el tema del dengue. Estamos viendo una mortalidad altísima del dengue, se ha pedido la renuncia de la ministra y la mejora de la calidad de atención de la salud del país. El país requiere, después de lo que pasó con el COVID y lo que está pasando ahora, una reforma de la salud. Y es algo que uno de las primeras cosas que todos los médicos y la población en general pensó que se iba a trabajar. La salud en primer lugar y la educación después. Leemos día a día que los países que generan el desarrollo son los que se preocupan en la educación con todo lo que hay ahora del cambio de la inteligencia artificial y de la innovación y el desarrollo. Uy, doctora Valverde, la última pregunta porque el tiempo conspira contra nosotros. No, lo entiendo. Usted simpatiza, milita en el partido aprista. Sí, soy. ¿Qué la ha invitado a que usted tenga identidad y compromiso con la Frida de la Torre? En primer lugar, la historia aprista, ¿no? Yo soy aprista de nacimiento, vengo de familia aprista, como la gran mayoría de jóvenes y simpatizantes. Cuando hubo el tema de la inscripción, yo escuché mucho el tema del APRA ya murió, el APRA ya no existe, por el tema de que no éramos formalmente un partido, ¿no? Sin embargo, yo siempre soy creyente y voy a ser creyente de que la vigencia del partido no está en una hoja. La vigencia del partido no está en si estamos registrados o no en el Jurado Nacional de Elecciones. La vigencia del partido está en los miembros del partido. La vigencia del partido está en los apristas que sabían que iban a morir fusilados en Chanchán y sin embargo iban cantando la marsellesa. La vigencia del partido está en los compañeros que sabían que iban a ser apresados, que no iban a ver a sus esposas y a sus hijos y sin embargo iban y defendían la causa del aprismo en dictaduras como Dría, Velasco, Fujimori y hoy en día. La vigencia del partido está en mí, en una joven aprista, como todos los jóvenes apristas. Yo tengo 26 años, soy fiel y leal a la causa y al pensamiento y a la lucha de Aya de la Torre. Y en mí el partido la esperanza de vida en el Perú son 80 años. En mí el partido tiene 54 años de vida partidaria, ¿no? Entonces yo me dirijo a los jóvenes y a mis compañeros. Creo que como jóvenes nos toca recibir la batuta de los dirigentes apristas antiguos que han venido luchando durante dictaduras para poder seguir con esta vida partidaria. Nos toca a nosotros, y quiero citar ya para despedirme a Immanuel Kant, que decía: yo dormí y soñé que la vida era belleza, pero me desperté y me di cuenta que era deber. Y es nuestro deber, compañeros apristas jóvenes, seguir y peregrinar y llevar la causa y la idea de Aya de la Torre. Muy bien. Doctor Navarro, tenemos un minuto. En ese minuto díganos usted qué perspectivas hay de que realmente haya cambios en este gabinete, porque la presidenta ha hecho una declaración de 6 meses, que yo lo he analizado en el periódico Expreso, como muchos, pero no hay autocrítica, ¿no? Y dice que su gabinete es un gabinete sólido, consistente, coherente, lúcido. Yo no creo eso. ¿Qué piensa usted? Bueno, nosotros desde la sociedad civil y a muchos médicos estamos pidiendo el cambio en principio de la ministra de Salud. Yo creo que en este gabinete hay algunos ministros que tienen algunas condiciones como para mantenerse, pero hay otros que no. Entonces yo creo que se tiene que evaluar. Lamentablemente el Congreso tampoco da la talla como para dar y permitir de que haya que se pida la salida de alguno de estos ministros, pero yo espero que así sea, por el bien y por la salud, porque todavía se están muriendo mucha gente en el norte. El día de hoy acabo de hablar con pacientes de Piura que me dicen que la situación no ha mejorado y que sigue siendo igual. No hay medicinas, no hay repelentes, no hay fumigaciones, no hay equipo de fumigación, no se está haciendo una salud pública como corresponde. Muy bien. Amigos, regresamos en unos instantes con Miguel Ángel Mufarech, líder del Partido Popular Cristiano. Retornamos.